Somos una mezcla no solamente taína, africana y española, sino que al final nuestra cultura es una mezcla de todas esas otras expresiones culturales que han aportado estos grupos, siempre y cuando nosotros entendamos lo que es nuestra cultura. Somos dominicanos y ser dominicano es un producto único, es como ser de otro país. Saludos, oyentes y lectores del periódico Listín Diario. El día de hoy nos encontramos con Soraya Aracena, una antropóloga, investigadora y figura clave para poder entender nuestras raíces. Soraya, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Todo muy bien, gracias. Cuéntale un poco al público del Listín Diario sobre tu historia y qué fue aquello que despertó tu interés por la antropología, sobre tu formación. Bueno, yo estudié primero en el país comunicación social. Luego me fui adentrando en el mundo de la investigación gracias a algunos amigos que me llevaron a algunos lugares que despertaron mi interés. Años después conozco un antropólogo puertorriqueño y vi a él, me interesó en la antropología, entonces me traslado a Puerto Rico y allí, en el Centro de Estudio Avanzado de Puerto Rico y el Caribe, tomo todos los cursos de la maestría en estudio de las Antillas Mayores que ofrecía esa institución que dirigía el destacado antropólogo Ricardo Alegría, con quien tuve el honor de trabajar en varios temas vinculados a lo que es la etnología. Okay. Y desde la publicación de Presencia Africana, ¿cree que ha cambiado la mirada que tiene el dominicano sobre su herencia? Bueno, presencia africana en la cultura dominicana, podríamos decir que fue uno de los trabajos pioneros, no el único, en atreverse a decir que teníamos una presencia africana en la cultura dominicana. Recuerdo que en el libro catálogo que se hizo, escribieron los más destacados investigadores, como el doctor Carlos Esteban Davis, que ya falleció, experto en temas sobre la esclavitud, don Marcio Veloz Magiolo, que también falleció, el antropólogo Carlos Hernández, el músico Eddie Sánchez, escribí yo y José Francisco, Carlos Andújar. O sea, no ha cambiado, pero sí entre ciertos segmentos de la población, yo podría decir que los más jóvenes tienen en los últimos años un interés en buscar sus raíces y han mostrado un interés en lo que es el conocimiento sobre nuestra herencia cultural africana. De hecho, hace unos meses ofrecí un taller sobre ese tema en el Centro Cultural de España y me sorprendió la cantidad de jóvenes, en especial artistas, interesados en estos temas. ¿Qué fue lo más interesante que descubrió cuando estuvo investigando sobre los dominicanos, los inmigrantes norteamericanos Bueno, en Samaná? hay algo, antes de hablarte de eso, tú que me preguntabas por la historia de mis investigaciones, que me gustaría abundar un poco. Resulta
que en el año 1900, cuando yo conozco al antropólogo José Francisco Alegría Pons, que me introduce de lleno en el mundo de la antropología, nuestra primera investigación fue sobre el Gagá. De hecho, vino un equipo fílmico de Puerto Rico que dirigía José Artemio Torres, cineasta de allá muy conocido, que murió hace un mes por ahí. Y además de hacer un video, se hizo todo un libro. Existe una publicación de la cual yo fui parte de la investigación editora, que se llama Gagá y Vudú en República Dominicana, ensayo etnográfico. Y ahí se recoge parte de la expresión de ese Gagá que tenía como centro el Bateí La Redonda, perteneciente en ese entonces al ingenio de Boca Chica. Y sobre lo que me preguntaste de los afroamericanos, no me sorprendió nada. Lo que más sí podríamos decir que me sorprendió fue cómo vía la iglesia evangélica, porque ya no podemos hablar de que los afroamericanos aquí son metodistas wesleyanos, aunque existe la iglesia africana metodista episcopales, así que existe en Samaná. La iglesia metodista wesleyana, que es la Chorcha, pasó a partir del 1930, finales del 30, a sumisión a la evangélica por asuntos económicos y por asuntos de los pastores. Antes esos pastores venían de Inglaterra o norteamericanos y salía muy costoso. Además, se implementó aquí que fueran evangélicos. Pero lo que más me sorprendió, por eso te cuento un poco, es cómo vía la iglesia se mantienen todavía expresiones culturales que fueron legadas por sus antecesores, porque ya de estos grupos no podemos hablar de que son afroamericanos, son cocolos, son haitianos. No, muchos de estos grupos, de los descendientes, todos los descendientes de estos grupos, ya son dominicanos, nacieron aquí. Desde niños yo estoy mirando, por ejemplo, descendientes de haitianos en Andrés Boca Chica, nacidos, y de los afroamericanos también. Ellos son dominicanos con unos antecesores que fueron afroamericanos y ellos han tratado de conservar la cultura de dichos antecesores, entendiendo que ese es un legado que los identifica y es un legado también que en alguna medida les aporta a ellos. ¿Por qué le aporta? Hay visitas hasta la iglesia, se han hecho videos sobre ello, se conoce cuál es su culinaria, que en base al coco, se conocen cuáles son sus bailes, el carayá. O sea, este grupo se conoce, pero aún siendo conocidos, han vivido, quizás para mantener su expresión cultural, siempre teniendo como centro a la iglesia. Yo no sé si tú te has fijado que es un grupo que no se ha mezclado tanto. Y cuando hablamos de música, ¿qué es aquello que nuestra música tradicional con congos, palos nos cuenta que nuestros libros de textos de ciencias sociales omiten y no nos cuentan? Bueno, la música cuenta muchas cosas. Tenemos una variedad musical increíble en el país. Tenemos palo, tenemos salve, tenemos priprí, tenemos jucusión, tenemos lo que llaman priprí,
tenemos la música que acompañan los juegos, conocido como carayá, tenemos la música que acompañan los grupos danzantes conocidos como guloya, que no son guloyas nada, porque es una mezcla de todo, ese es otro tema. Pero la música nos cuenta mucho, no solamente sobre la espiritualidad, porque podríamos decir que hay dos tipos de música, de palo, de salve y de toda sobre todo palo y salve. Hay una música que es espiritual, que es la que se toca y canta en ocasión de las ceremonias y actividades vinculadas al vudú dominicano. Y hay otra que es de diversión, porque ya los palos tocan igual en un carwash, igual en una fiesta a los misterios, igual a una fiesta privada. Entonces hay una música también que nos habla de la vida cotidiana de esos individuos, que es una vida poco conocida, porque realmente una de las problemáticas que hay en el país es que aún siendo los portadores de las tradiciones como los palos, la salve, el priprí, los guloya, son muy poco conocidos, viven casi marginados, porque es una sociedad excluyente, prejuiciada y obviamente, y con mucha pena lo tengo que decir, racista. Entonces, la música también puede ayudar a combatir eso. ¿Por qué decidió llevar el conocimiento académico a las calles a través de los festivales de culturas afroamericanas? No solamente a través de los festivales, lo hemos llevado de alguna manera, de otra manera. Por ejemplo, cuando dejamos de hacer el festival, luego de 10 ediciones, tenemos todavía en el Centro Cultural de España un proyecto que se desprende de estos festivales, que ha sido exitoso, Afrodescendiente Hoy. Pero no solamente a través de los festivales de Afrodescendientes. En el año 2012 ganamos lo que tenía la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECIT, la convocatoria abierta permanente, la CAP. Entonces, con esa CAP obtuvimos los recursos para poner a disposición del público el Banco de Imágenes Etnográficas Videoteca Chango Prieto. O sea, cualquiera que quiera conocer de nuestra cultura tradicional se puede ir a YouTube, busca Videoteca Chango Prieto y ahí aparecen imágenes filmadas en el mismo lugar en donde se producen estos acontecimientos que son de gran valor para la educación, porque ahí es que radica también parte del problema. No existen, y tú que hablaste de los libros y de las escuelas, no existe aquí una educación que enseñe que este es un país multicultural, que existe una diversidad cultural y que esa diversidad cultural hay que aceptarla. Aquí no solamente, o sea, Carlos Esteban Davis hablaba, y con mucha razón, de que llegaron a partir del 1521, yo creo, los primeros esclavos negros que fueron esclavizados. Aquí, ¿qué pasa? Eran de diferentes regiones. O sea, fíjate, esa es la primera gran diversidad entre los propios africanos que llega aquí. Luego, antes estaban los taínos, también parte de esa diversidad. Luego
los negros traídos desde África para ser esclavizados. Luego arribaron al país chinos, arribaron libaneses, arribaron negros de las islas inglesas y los negros que habían obtenido su libertad en las plantaciones del sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Además, tenemos la cultura española también, que no la podemos, o sea, somos una mezcla no solamente taína, africana y española, sino que al final nuestra cultura es una mezcla de todas esas otras expresiones culturales que han aportado estos grupos. Por ejemplo, mucha gente joven come hot dog, por ejemplo. El hot dog no es dominicano, pero también son aportes de otra cultura que han sido integrados a la nuestra. Y es muy válido, siempre y cuando nosotros entendamos lo que es nuestra cultura. Porque la situación aquí es que no se entiende. Y muchas personas, por asuntos históricos en especial, porque fuimos de una sociedad que se forjó sobre una falsa creencia de que somos españoles. Y si bien fuimos colonizados por España, no somos españoles, somos dominicanos. Y ser dominicano es un producto único. Es como ser de otro país. O sea, somos un producto único, con una mezcla muy diversa. Entonces esa mezcla no es solamente racial. Esa mezcla incluye formas de ser, actuar, incluye las músicas, porque no se puede hablar de la música. Las músicas son muchas. Las religiones, que son muchas aquí, incluye incluso la forma de el adorno corporal. Por ejemplo, ahora están de moda las trencitas. Eso es un aporte de la cultura africana, aunque fue popularizado en el país por las haitianas, que venían hasta los centros turísticos a ofrecer servicio como peinadora para su subsistencia. ¿Cómo evalúa el estado actual del sincretismo religioso en nuestro país? No, el sincretismo no hay que valorarlo, está. Y es un sincretismo fabuloso. Y el sincretismo es similar a lo que te hablaba de la mezcla. O sea, por ejemplo, en el sincretismo yo he visto en los últimos años en los santos imágenes nuevas. Por ejemplo, el Divino Niño, que hay un culto y devoción. He visto también que el sincretismo está adoptando elementos de otros países. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas, que son los portadores de las tradiciones espirituales, viajan fuera de aquí. Hay toda una migración. Y entonces esas personas de allá traen lo que ven como religión y van mezclando. Pero el sincretismo es muy positivo. Si no fuera por este sincretismo, no tuviéramos lo que erróneamente y despectivamente le llaman algunos investigadores religiosidad popular. No es ninguna religiosidad popular. Aquí existen dos vudú: el vudú haitiano, el vudú dominicano y un catolicismo popular. Eso sí, un catolicismo popular que es aquel que está conformado por, tú has visto quizás en los campos a los niños le echan agua y hay padrinos y madrinas, hay rezadores, o sea, está conformado por una serie de elementos que se desprenden del catolicismo formal.
¿Y considera que el turismo ayuda a preservar nuestras tradiciones o corre el riesgo de convertirlas en un espectáculo comercial vacío? El turismo es un arma de doble filo. Hay algunas tradiciones que sí, la presencia, no solamente de un turista, de cualquier persona que no es de la sociedad cercana o de la familia cercana, puede alterar, pero por otro lado, en expresiones como la música, la danza, las artesanías, yo creo que el turismo aporta mucho. Por ejemplo, los turistas compran las artesanías dominicanas. Los turistas escuchan y de hecho turistas de países muy lejanos bailan bachata, rusos, japoneses. O sea, ya eso también es un aporte. ¿En qué sentido? Ya en sus países esas músicas y esos bailes son llevados allá. De hecho, yo conocí el, era un joven de Brunei, lejísimo, eso, asiático, que él vino al país simplemente a tomar curso de bachata, porque él es profesor en su país de bachata. Entiendo. O sea, ya el turismo ayuda a que eso se empodere a nivel de lo que es todo el mundo. Pero en ciertas expresiones, en otras como las espirituales, altera un poco la presencia de un turista con una cámara. Además, llevan patrones. A mí nunca se me olvida que haciendo yo una entrevista en Samaná hace muchos años, le pregunté a un señor apellido Phillips, que era músico, sobre el turismo, una pregunta, y me dijo que ellos como religiosos no entendían lo que estaba pasando, porque igual le pasaban por delante mujeres en traje de baño por Samaná, y que ellos no estaban acostumbrados a eso. Ellos entendían que eso era algo que iba en contra de su moral y su religión. Y bueno, volviendo al tema del vudú y del gaga, ¿cuál es la concepción o los mitos más cerrados que tienen las personas sobre esto? Bueno, existe muchísimo, porque el problema es que se tiene un concepto muy errado de lo que es el vudú haitiano. Y como existe un desprecio, porque hay que decir la verdad, al haitiano aquí, obvio que la religión también va a tener el desprecio, pero hay muchos mitos. Se dice que una religión mala, que una religión que puede desaparecer gente, que una religión que brega con muertos. No, nada de eso. El vudú es una religión que cree en Dios. Por ejemplo, cuando se abre una ceremonia, a lo primero que le rezan es a Dios. A lo primero. Es una religión dinámica, es una religión que tiene sus sacerdotes y realmente la connotación peyorativa tiene que ver también con algunos autores ya fallecidos, no dominicanos, que han ido a Haití, han visto ceremonias y han escrito tergiversadamente de lo que han de lo visto, con el propósito de vender sus obras. Incluso yo he leído libros, hay uno, La Isla Mágica, que hablaba de que en el vudú hacían sacrificio humano. Eso no es verdad. Yo he visto vudú aquí, en Subenance, en Haití, en Puerto Príncipe, de hecho en uno de los templos más importantes de Puerto Príncipe, el de la familia Bubuá, que después fue
de Didier Dominique y de Rachel Beaubois. Y no he visto nada de eso, no he visto nada de eso. Igual que en la ceremonia aquí hay, por ejemplo, el 25 de diciembre, aquí se realiza en varios lugares una de las ceremonias más importantes de esta religión, que es la ceremonia de dar de comer a todos los dioses que conforman el panteón. Pero no hay nada, sí se le ha dado, tergiversadamente. De hecho, yo creo que ayer, por cierto, pasé yo por una tienda que creía que había desaparecido en el mercado modelo, que es de haitiano, y encontré muchísimas botellas decorativas inspiradas en el vudú, muy lindas. O sea, hay todo un mercado también porque hay personas que coleccionan objetos vinculados al vudú porque son obras de arte, al vudú haitiano. Y el vudú dominicano también tiene sus tambores, que en sí son una obra de arte. Es una expresión espiritual, el vudú dominicano, que está muy vinculado a lo artístico. Música, danza, incluso coreografía. Bueno, Soraya, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hemos culminado por el día de hoy. Gracias por sentarte conmigo en este espacio para poder hablar un poco sobre nuestra cultura y nuestra herencia. Gracias a ustedes y al joven también. Bueno, a ustedes. Muchas gracias.